Amigos, hermanos, sean bienvenidos aquí a su canal. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les agradecemos su sintonía. En este video estaremos considerando la lección 58 del estudio del libro para esta semana 18 al 24 de septiembre de 2023. El tema: sea siempre leal a Jehová. Este es el tema de la lección que se considera con nuestros estudiantes en esta nueva publicación. Sí, y este es un punto que prepara a nuestro estudiante y también a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos cuidarnos mucho. Que nada ni nadie nos aleje o nos impida, ¿sí?, dejar de creer, y no solo creer, sino adorar a Jehová. Eso es muy importante. Y como vamos a ver en esta lección, podemos encontrar, sí, personas en nuestro camino, personas en el mundo, personas de afuera y tristemente personas de adentro que pueden hacernos tambalear nuestra fe, y debemos estar decididos que no importa qué sea lo que pase, no vamos a permitir que nada ni nadie nos impida dejar a Jehová, porque Jehová es muy aparte de lo que vemos en esta tierra. Entonces estamos seguros que nuestro estudiante se siente así, y uno como maestro también. Y como dice el primero de Crónicas 28:9, ¿sí? Ahí dice: Jehová examina todos los corazones y las intenciones y los pensamientos. Si tú lo buscas, Él se dejará encontrar, pero si lo abandonas, te rechazará para siempre. Vamos a ver entonces, hermanos, que con pruebas, con tribulaciones, podemos estar sirviéndole a Jehová. Nadie dijo que iba a ser un camino de flores, de rosas, de andar viajando por el mundo, tomándose fotos en restaurantes caros, con los mejores vinos. Eso no es lo que Jehová promete a sus siervos en este sistema. Es cierto, algunos así lo han entendido, lo han malentendido, pero esa no es la vida del verdadero cristiano. Vamos a ver entonces algunas situaciones que pueden poner a prueba nuestra lealtad a Dios, cómo hacerles frente, ¿sí? Ahí en la fotografía puede apreciarse situaciones que cada vez son más frecuentes. Entonces, vamos a ver qué cosas puede que hagan otros para poner a prueba nuestra lealtad a Jehová. Bueno, algunos intentan que dejemos de creer y de servir a Jehová. Hay personas que han abandonado la congregación y que ahora van diciendo cosas, ¿sí?, en contra de la organización, en contra de los líderes humanos, ¿sí?, que dirigen la organización, y de otros hermanos que ocupan responsabilidades. Y mire, a nosotros estas cosas podrían llegarnos y podríamos entenderlo de una forma, pero el punto, hermanos, es, el objetivo de esto es que dejemos a Jehová, que dejemos de creer y de servirle a Jehová. A estas personas se les llama apóstatas. También hay líderes religiosos, sí, que esparcen información de la organización, de nuestra religión, para que las personas lo crean y eventualmente se alejen. Ahora, aquí hace una aclaración: es muy peligroso debatir con estas personas, leer sus libros o sus blogs en internet, ¿sí?, páginas de internet, videos incluso. Y recuerde esto: nosotros no tenemos que demostrar nada, ¿sí? Si alguien piensa que su trabajo es defender y debatir, bueno, para eso la organización tiene un departamento legal de abogados, abogados testigos de Jehová y abogados no testigos de Jehová incluso. Entonces el trabajo de desmentir, de debatir, de demostrar, para eso la organización tiene los mejores abogados del mundo. Así que no es nuestro trabajo como publicadores, como cristianos activos, andar peleando por allí. No es nuestra misión. De hecho, dice la Biblia: el verdadero cristiano no tiene necesidad de pelear. Ese es el principio. Si ellos están mal, si ellos están diciendo mentiras, bueno, la sabiduría queda probada por sus obras, y uno puede preguntarse: ¿son ellos mejores personas hoy, ahora? Bueno, muchos de ellos ya ni creen en Jehová, son personas ateas, ¿sí?
rechazan las promesas que están en la Biblia. Entonces uno puede preguntarse, ¿qué nos ofrecen ellos? ¿Nos ofrecen algo mejor que lo que el Creador nos ofrece en su palabra, la Biblia? Bueno, podemos reflexionar, ¿son ellos hoy mejores personas que lo que fueron alguna vez cuando estuvieron en la congregación? Conviene preguntarnos eso. Entonces, aquí hace la aclaración, es muy peligroso, no es recomendable ponernos a debatir y a pelear con esas personas, porque si ellos están haciendo algo, eventualmente, lo que dice Gálatas capítulo 6, ahí les vendrá, lo que están sembrando, allí les vendrá. Si hay cosas aquí adentro que no están bien, al debido tiempo Jehová limpia su organización. Jehová también no va a declarar justo a un inicuo, aunque esté adentro de su organización, aunque esté hasta arriba. Jehová no va a declarar, dice la Biblia, inocente al inicuo y viceversa, eh, culpable al inocente. Con Jehová no funciona de esa forma. Con él, eso de que el fin justifica los medios, tampoco funciona de esa forma. Claro que los pensamientos de él no son como los de nosotros. Y aquí nuestro Señor Jesús dijo, déjenlos, guías ciegos es lo que son. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Ahora, ¿qué pasa si, esta es otra situación, qué pasa, por ejemplo, si alguien a quien nosotros apreciamos en la congregación llega un día y decide dejar de formar parte de la organización? Puede hacer que redacte una carta, puede hacer que le diga a los ancianos que ya no quiere formar parte de la congregación, puede hacer que cometió un pecado grave y no se arrepienta. Bueno, esto puede ser para nosotros un golpe devastador. ¿Por qué? Porque podríamos sentirnos entre la espada y la pared. Pero nosotros, recuerde, debemos estar resueltos a no dejar nunca a Jehová, a nuestro Creador. Y alguien podría decir, sí, es que yo sigo creyendo en Jehová. Pero recuerde, dice la Biblia que hasta los demonios, sí, Sheidim en hebreo, también ellos creen en Jehová y tiemblan. Entonces no es solo creer en Dios. Hasta el diablo cree en Dios. Mire, hasta él. Entonces se trata de hacer su voluntad, de servirle, como dijo nuestro Señor Jesucristo, de tomar nuestro madero de tormento y servirle de continuo, día a día. Entonces, aquí se cita un texto, el que quiere más a su padre o a su madre que a mí no es digno de mí, y el que quiere más a su hijo o a su hija que a mí no es digno de mí. Bueno, esto no está diciendo que hay que repudiar y rechazar a nuestra familia, aunque algunos así quizás lo han entendido o malentendido, pero en tiempos de nuestro Señor Jesucristo era común que habían algunos padres, hijos, sí, madres, hijas, que se desviaban de los preceptos divinos, de los mandamientos, y cometían idolatría, por ejemplo. Y entonces era muy fácil estar entre la espada y la pared y pensar, si mi hijo ahora adora a Baal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Seguiré yendo al templo a dar mis sacrificios, a presentarme con mis ofrendas, o me presentaré ahora en el templo de Baal? Y por eso el contexto, esto no está en el texto, pero eso yo ya lo investigué y profundicé en este texto. Entonces ahí esa es una de las cosas que podrían darse. Por supuesto, la otra es que nuestro padre, nuestra madre y nuestros hijos nos detesten, nos aborrezcan porque somos siervos de Jehová, y eso también nos puede poner entre la espada y la pared. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 5:11, sí, que dejemos de relacionarnos con alguien que, pese a ser llamado hermano, si es inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho, extorsionador, ni siquiera coman con esa persona. Si aplicamos literalmente este texto, personas que no están expulsadas, pero que siguen formando parte de la congregación y llevan una doble vida. Entonces, repito, al debido tiempo Jehová limpia su organización y de él nadie se va a burlar. No importa si aquí quedó pune, si aquí lo encubrieron algunos, de Jehová nadie se burla. Si alguien hizo algo o no lo hizo, sí, no
no importa si estaba hasta arriba de la pirámide organizativa, de la jerarquía, no importa, Jehová lo sabe mejor que nosotros y Él se va a encargar. De eso que no nos quepa la menor duda. Lo importante es dónde estamos nosotros y qué estamos haciendo. Ahora, ¿qué decisiones personales podrían poner a prueba nuestra lealtad a Jehová? Bueno, dice, no queremos tener nada que ver con las religiones falsas. Quizá el trabajo, quizá las organizaciones a las que pertenecemos, ni nada de lo que hacemos debería estar relacionado con las religiones falsas. Este es un tema también un poco eh, complejo porque algunos van más allá y ya empiezan a imponer opiniones personales y esa opinión personal ya no se queda como una opinión, sino ya se queda como una imposición, como un dogma. Lo curioso es que los hermanos viven las mismas cosas en diversas partes del mundo, entonces hay veces que quienes pueden pecar de ir más allá de lo escrito e imponer sus ideas y opiniones como verdades inspiradas de Jehová cuando en realidad no es así. Entonces es algo que debemos usar nuestra conciencia educada por la Biblia, sí, y no ser extremadamente severos o ir más allá de lo que está escrito. Es verdad, la Biblia dice sálganse de ella y eso también tiene un contexto. Entonces, ¿qué puede hacer usted para que nadie debilite su fe, su lealtad a Jehová? Y vamos a ver por qué mantenernos lejos de Babilonia la Grande es una muestra de lealtad. Tenga cuidado con los falsos maestros, dice aquí. ¿Cómo deberíamos reaccionar si llegaran a nuestros oídos comentarios negativos de la organización de Jehová? Proverbios 14:15. Dice ese texto, el ingenuo se cree todo lo que le dicen, pero el prudente mide bien todos sus pasos. Bueno, ahí está el texto. No podemos creer ciegamente, ¿sí? Debemos, y eso hace poco lo dijo la organización en el estudio que tuvimos de la Atalaya. Jehová nos ha dado un cerebro para que, ya sea de un lado o de otro lado, tenemos que usar nuestra capacidad de pensar. Sí, dice la Biblia que debemos poner a prueba incluso las expresiones para ver si realmente son inspiradas. Dice la Biblia que los bereanos ponían a prueba a Pablo, verificaban si lo que él les decía era realmente lo que estaba en las Sagradas Escrituras. Entonces, imagínense, si eso lo hacemos con lo que estamos estudiando, con cuánta más razón deberíamos cuidarnos de la información que viene de afuera. Entonces, lo que dice al final, el prudente mide bien todos sus pasos. Segunda de Juan 10. Si alguien viene a ustedes y no trae estas enseñanzas, no lo reciban en sus casas ni lo saluden, dice. Este texto lo citan muchas veces las personas de otras religiones cuando les vamos a predicar, pero en realidad, ¿qué relación deberíamos tener con los apóstatas? Bueno, deberíamos cuidarnos bastante, ¿sí? Puede que no tengamos contacto directo con ellos, comunicación directa, pero así, incluso dice, podrían influir sus ideas en nosotros. Si prestáramos atención a comentarios negativos sobre Jehová y su organización, ¿cómo cree que se sentiría él? Hay personas, esto es algo terrible porque la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Jehová y eso incluye a todos los 8 millones de testigos a nivel mundial. Jehová es Jehová, los humanos aquí somos nosotros aparte, pero eh, hay personas que pretenden sentar al creador del universo, a Dios, a Jehová, en el banquillo de los acusados y juzgarlo según sus pensamientos tan limitados, según su forma tan limitada de entender los asuntos. ¿Por qué Dios hizo esto en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué les dijo esto? ¿Y por qué mandó a que eliminaran a todos? ¿Por qué? Y cuestionan y se cierran y no quieren entender que también hay una explicación. Entonces debemos cuidarnos mucho de esas personas, de ese tipo de razonamientos incluso, porque hay una explicación, pero muchas veces las personas no quieren escuchar esa explicación. Y recuerde, Jehová
es nuestro creador, Él es nuestro Dios, y lo que Él directamente nos dice en su palabra, la Biblia, hermanos, realmente por nuestro bien nos conviene obedecerlo, escucharlo, sin cuestionarlo, porque es Jehová, Él no se equivoca, dice la Biblia. Ahora, seres humanos aquí en la tierra, eso ya es un tema aparte, porque ningún hermano puede considerarse que él es el sustituto de Dios, por ejemplo, o que él es, como dicen en la religión católica, el representante de Dios, y ya le atribuyen funciones, ya lo ven como al Papa, ya lo ven como un Dios, un ser divino aquí, y que Él es infalible y no se equivoca. Nosotros no deberíamos ver así a nuestros hermanos. Es un concepto que queremos evitar, concepto católico, que no funciona de esa forma, dice la Biblia. Y nuestros hermanos lo reconocen con humildad, que ellos no funcionan de esa forma. Sea leal a Dios cuando un hermano cometió un pecado. Si nos enteramos que alguien cometió un pecado grave, ¿qué responsabilidad tenemos? Bueno, este también es un tema delicado porque muchas veces es la palabra de la persona contra la nuestra. Y pueden inventarse que no vimos bien, que a lo mejor lo confundimos, que a lo mejor lo llevamos mal, que a lo mejor estamos tomando alguna medicación médica que nos hace incluso imaginar cosas imaginarias. Entonces, es también un tema delicado. Claro, cuando entramos pensamos que todo esto se cumple perfectamente, pero debemos ser prudentes y antes de acusar a una persona. Ahora, si hay un video, si hay una fotografía o alguien nos acompañó, porque la organización se rige mucho, son muy estrictos con el tema de tienen que haber dos personas que vieron lo que pasó. Entonces, repito, si hay una fotografía, hay un video. Ahora, si es solo una persona, bueno, entonces es, es cosa que hay que considerar. ¿Por qué? Porque dice, bueno, es un texto, no estamos bajo la ley, eso es un principio importante. Si alguien peca porque ha oído llamado en público a testificar y es un testigo, ha visto o sabe algo, pero no lo informa, bueno, él responderá por su error, dice. Bueno, es un texto que aquí se cita. Y como se indica en este versículo, si nos enteramos que alguien cometió un pecado grave, debemos comentarle a los ancianos, dice. Debemos tener mucho cuidado al hacer esto. Y claro, antes de hacer eso, dice, lo más sensato es animar a la persona que cometió el pecado con los ancianos y confesarles lo que hizo. Que alguien vio, por ejemplo, a una persona en la calle, ebria, borracha, ¿sí? Bueno, ahí está. Tiene pruebas, tiene fotografías, tiene algún video, ¿sí? O lo vio entrando a un lugar, por ejemplo, un hotel, un autohotel, ¿sí? Motel, como sea, con otra persona que no es su esposa, tiene pruebas. Son ejemplos específicos que estoy mencionando, eh, pero siempre hay que tener mucho cuidado antes de abrir la boca. ¿Por qué? Porque si no tiene pruebas, escúchelo bien, si no tiene pruebas, va a ser nada más un problema que lo van a interpretar algunos como un chisme, ¿sí? Como una acusación sin fundamentos, y va a ser la palabra de la otra persona contra el que la está acusando. Entonces, es bueno tener cuidado con este punto. Entonces, comentarlo está bien. Algunos podrían pasar un mal momento en esto que a lo mejor no les creen, a lo mejor no les dan la atención de vida, eso puede pasar, ha pasado tristemente. Entonces es bueno tener cuidado con esto. Y no olvide esto, hermano, hermana, que me escucha, si uno quiere acusar porque vio a alguien o a algo, o pasando algo, debe tener siempre pruebas. Si no tiene las pruebas, ahórrese un mal momento de vergüenza, porque la otra persona lo más seguro es que lo va a negar y va a ser un problema como de chismes, de rumores, y resulta después que el que lo acusó se gana una reputación que es chismoso, que es mentiroso, calumnia a otros, etc.
Entonces es solo un punto importante. Como está aquí, mire, si un hermano se ha metido en problemas, ayúdelo. La persona va con pruebas a hablar, no es solo un chisme, no es solo algo, mire, el otro día me pareció haber visto, creo que lo vi, creo que lo vi entrar por ahí. No, el hermano va con pruebas en mano. Ya si los ancianos actúan o no, pues eso ya es cosa de ellos. Si lo dejan pasar, pues en algún momento tendrán que responderle a Jehová por lo que hicieron o por lo que no hicieron. Entonces, mire, no es solo uno el que debe ser leal a Jehová, también se espera que los que atienden estos casos sean leales a Jehová, no sean cómplices, que no encubran al malhechor, y ese es un tema muy complejo y muy delicado también. ¿Qué haría usted si alguien le pide que colabore con una organización benéfica vinculada a una religión? Bueno, en Estados Unidos este tipo de cosas es bastante frecuente, este tipo de obras, de eventos para recaudar fondos, sí, a través de las religiones, y es algo que también debemos cuidarnos. En algunos lugares en Latinoamérica quizás esto no es muy frecuente. Bueno, repito, hay que cuidarse de ello. Manténganse lejos de Babilonia la Grande. Entonces vamos a comentar un video. Este video es una escenificación en la que vemos una hermana que era secretaria, sí, y le tocaba que administrar los fondos monetarios de una iglesia. Este era otro hermano que también estaba en una región, continente asiático, y vemos que él ya no iba a participar en las fiestas familiares, que eran tradiciones. La hermana cuenta cómo en la congregación le dijeron que ya no podía dar asignaciones estudiantiles por ser secretaria de esta religión. Le costó, fue difícil para ella asimilar esto, a pesar de que ella tenía un esposo enfermo y ciertas dificultades, se vio entre la espada y la pared. Era renunciar a ese empleo o continuar allí. El hermano en una situación también parecida, aunque no se menciona si recibió algún tipo de apoyo, porque a veces, hermanos, no se trata nada más de decir eso que estás haciendo no está bien, sino también de ayudar, como vimos en la atalaya esta semana. Entonces, el hermano comentó que fue difícil, igualmente para la hermana, ya no participar en estas celebraciones. Su familia se convirtieron los hermanos y su familia consanguínea también lo sintió, como dice el Salmo 27:10. Si nuestros padres nos dejan, bueno, también Jehová nos va a recibir, pero él siguió esforzándose por ser un buen hijo, por ser un buen miembro de su familia, por apoyarlos. La hermana tomó una decisión y cuenta que al cabo de unas semanas le fue bien ya que encontró otro trabajo. Algunas personas no van a entender nuestras decisiones, sobre todo cuando estamos sirviéndole a Jehová con todo el corazón. Entonces, esto a veces puede crear un conflicto con nuestro empleo y debemos tener cuidado. El hermano cuenta que invitó a su padre a una de las reuniones. Su padre se alegró, se sorprendió del ambiente, la atmósfera que había en el salón del reino y le dijo: hijo, estás en el lugar correcto. Y el hermano pues espera que algún día su padre y su familia sirvan con él a Jehová. Vamos a leer a continuación lo que dice Lucas 4:8. Jesús le contestó: está escrito, adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Apocalipsis 18:4 y 5. Y oí otra voz que venía del cielo y decía: sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo y Dios ha recordado sus actos injustos. Ahora, dice, ya vimos los textos, ahora la pregunta para nuestro estudiante: ¿aparece todavía el nombre de nuestro estudiante en los registros de alguna religión falsa? Bueno, hay religiones que sí guardan un registro, la de nosotros es una de ellas, así que
Hoy es un poco más delicado este tipo de registros, ya que existen leyes de privacidad de datos, especialmente en Europa. Entonces, en algunas partes le han pedido a los hermanos que den su consentimiento. Entonces, ese es un manejo de la información. Pero aquí dice claramente que puede ir y pedir que quiten su nombre de la lista de miembros de esa religión. ¿Pertenece nuestro estudiante a alguna organización que esté relacionada con otra religión? Bueno, eso ya lo tendrá que responder. ¿Nuestro estudiante apoya su empleo de alguna manera a las religiones falsas? ¿Tengo que separarme de las religiones falsas en algún otro aspecto de mi vida? ¿Sí? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, ¿qué cambios debo hacer? Eso lo responde nuestro estudiante. En cualquier caso, dice, tome una decisión que lo deje con la conciencia tranquila y que demuestre que es leal a Jehová. Ahora dice al final, mire, ya estamos llegando al final de esta lección. Algunos dicen, sí, pero si no sé lo que dicen los apóstatas sobre los testigos de Jehová, ¿cómo voy a defender la verdad? ¿Sería eso prudente? Bueno, un ejemplo que se ha puesto es como decir, voy a beber un poco de veneno para ver si realmente es letal, para ver si realmente tiene algún efecto en mí. Esto me hace pensar en un discurso que dio el hermano Splain, donde dijo que, dirigido a los hermanos, y cito textualmente, él dijo, hermanos, ustedes no son lo suficientemente espirituales ni inteligentes para entrar en información de apóstatas, y mucho menos para debatir con ellos. Entonces, es bueno ser realistas y preguntarnos qué nos ofrecen realmente ellos. Nos ofrecen, es cierto, ellos señalan ciertas cosas que están mal, pero la pregunta es, ¿nos ofrecen algo mejor? ¿Nos ofrecen una mejor esperanza para el futuro? Aunque para ellos eso sea un cuento de hadas, pero eso está en la Biblia está a nuestro alcance, esa es la esperanza que pone delante de nosotros. ¿Son ellos mejores personas hoy de lo que fueron alguna vez? Mire, dice la Biblia que todos está estipulado por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de eso viene un juicio. Así que si hoy nos tocara que estar delante de ese trono, de ese tribunal supremo, ¿qué cuentas le daríamos a Jehová? ¿Estamos realmente a cuentas con Él? ¿Nos ofrecen ellos algo mejor? La realidad es que no. La realidad es que no. Lo único que nos señalan son faltas, errores. No estoy diciendo que no pasen cosas malas adentro de la organización, pero es parte del camino del cristiano pasar por este tipo de situaciones. Nuestro Señor Jesús lo vivió cuando Él estuvo en la tierra y Él sabía que sus verdaderos discípulos, sus verdaderos seguidores iban a pasar por lo mismo. Entonces hay cosas que no nos corresponde a nosotros, no está en nuestro alcance cambiarlas, sí, pero sí dijo Jesús, el que aguante hasta el final es el que será salvo. Así que solo hay dos caminos, sí, un camino ancho, muchos están en él, y hay 1001 razones para preferir el camino ancho, ancho, cómodo, fácil, y muchos evitan y evaden el camino estrecho. Y es tan estrecho que nos topamos muchas veces unos con otros y es tan fácil salirnos de ese camino. Muchos se han salido de él y bueno, al final cada quien tendrá que darle cuentas a Jehová, ¿sí? De lo que hizo, no hizo o dejó de hacer. Y quiero enfatizar, hermanos, razones para dejar a Jehová, para dejar la congregación. Creo que todos podríamos mencionar infinidad de razones, pero amamos a Jehová, lo amamos, reconocemos que Él es el Creador, que es lo mejor que Él nos ofrece, así que, como dice la Biblia en Corintios, el amor del Cristo nos obliga. Sí, Él también, cuando estuvo en la tierra, dice la Biblia, experimentó cosas difíciles, cosas que lo decepcionaron del sistema religioso, sí, de su día, cosas que no estaban bien y que Él denunció que no estaban bien.
Y él pudo haber pensado, ¿saben qué? Me regreso al cielo, no vale la pena, no merecen nada estos seres humanos, pero en vez de eso él completó su carrera hasta el final. Así que ahora nos toca a nosotros, por así decirlo, completar nuestra carrera a nivel individual hasta el final. ¿Cuándo es ese final? Bueno, hay dos finales, ya lo hemos dicho, el fin individual de nuestra vida en este sistema y el otro es el fin de este sistema. Entonces, si queremos ser leales a Jehová, debemos evitar la compañía de quienes le dan la espalda. Además, tenemos que separarnos por completo de las religiones falsas. Ya lo he mencionado en otros videos, cuando vemos la expresión apóstatas, pero en el contexto de la Biblia, los apóstatas no estaban en aquel entonces afuera de la congregación cristiana del primer siglo, estaban adentro, ¿sí? Dice la Biblia que después que murió el último de los apóstoles, el apóstol Juan, entonces se posicionaron, se encumbraron y empezaron a enseñar enseñanzas completamente desviadas, inspiradas por demonios, para, sí, confundir y engañar a los hermanos del primer siglo. Y esa matriz, se podría decir, de apostasía está hasta nuestros días, sí, como la religión que ya mencioné, y las religiones que son sus ramas, ramificaciones, promueven de alguna manera ese tipo de ideas apóstatas desde adentro de sus mismas religiones. Por ejemplo, la religión católica. No estoy criticando, estoy señalando, estoy exponiendo una de sus doctrinas, y es que las personas no pueden ser salvas si no reconocen al Papa como su líder, como el representante de Dios en la tierra, como su ser infalible, ¿sí? Para poder llegar a la salvación. Ahora bien, hay otras religiones que promueven ideas similares, completamente apóstatas, completamente desviadas, ¿sí? Entonces también nosotros no aceptaríamos ese tipo de ideas, y por eso, como ya vimos, debemos analizar, ¿sí?, cuidadosamente todo lo que estamos analizando, valga la redundancia. ¿Por qué no deberíamos entonces ver, leer o escuchar lo que dicen los apóstatas? Porque literalmente pueden arrastrarnos con ellos, ¿sí? Es un veneno, ¿sí? Y lo peor es dejar a Jehová, dejar de servirle, dejar de creer en Él, ¿sí?, por nada. Algunos lo llaman libertad, he recuperado mi libertad, pero dice la Biblia, el que gana, ¿sí?, el que cree que ganó su vida en este sistema, la perderá, dice. Y el que pierde su vida, su alma, por mí, dijo Cristo, la ganará. ¿Qué relación deberíamos tener con quienes ya no quieren seguir siendo testigos de Jehová? Bueno, hermanos, es verdad que alguien en algún momento, después de tantas décadas sirviéndole a Jehová, va a pasar por periodos de desánimo, y no todos van a soportar fielmente, porque es un camino estrecho y pocos son los que logran andar por él de manera íntegra, sin llevar una doble vida, ¿sí? Entonces debemos orar, eso es importante, orar por aquellos que ya no están, no desearles el mal, aunque otros sí lo hagan. No debemos desearles el mal, debemos orarle a Jehová que los ayude a entender que Él está muy por encima, Él es aparte de las cosas que los decepcionaron aquí, en esta tierra, ya sea del mundo, ya sea de adentro de la congregación. Jehová es aparte. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice que Él es un ejemplo para nosotros. Entonces, por supuesto, debemos evitar el contacto, porque nos pueden pasar llevando a nosotros también, y orar. En vez de desearles el mal, en vez de desearles la destrucción en Armagedón, esa es una idea anticristiana, desearle la destrucción a una persona. ¿Por qué? Porque entonces nosotros nos estamos poniendo en el lugar de Dios, ¿sí? Ya emitiendo un juicio. Dice la Biblia que solo hay un juez establecido por Dios. Entonces, yo no quiero ser ese juez, creo que usted tampoco, ninguno de nosotros debería pretender serlo. Entonces dejémosle ese trabajo a Jehová. Él lo hace mejor que nosotros. Sus juicios son perfectos, los de nosotros son muy imperfectos. ¿Y qué debemos hacer para obedecer el mandato de separarnos por completo de las religiones falsas? Bueno, hemos visto
cortar vínculos como el trabajo directo, ¿sí? Por ejemplo, si ellos anteriormente formábamos parte de alguna y ahí está nuestro nombre en sus registros, mandar puede ser una carta respetuosa en la que pedimos que borren nuestros datos, información personal de sus registros. Hay algunas revistas que han dicho no trabajos permanentes, ¿sí? Sino trabajos como de servicios de mantenimiento, hermanos que tienen compañías de trabajos de mantenimiento, reparaciones, pintura, sí, etcétera, etcétera. Entonces las revistas han dejado claro, curiosamente, que ahí es una decisión personal que cada cristiano tendrá que analizar. Entonces, bueno, esto es para nuestro estudiante. Si él tiene algo que ver con alguna religión falsa, tome medidas para alejarse de ella. Bueno, hermanos, pues este fue nuestro estudio de esta semana. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Les agradezco. Así que llegamos al final. Nos despedimos de ustedes. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.